esta clase dentro de la unidad 1, Origen y expansión del barroco en Europa. Es la primera, ¿no? Y la llamamos una arquitectura al modo de los antiguos, porque eso fue lo que motivó a los primeros artistas que se reunieron en Florencia con la idea de hacer renacer ese arte que ellos veían solo en las ruinas, ¿no? En las ruinas de... Bueno, esta historia, decíamos, comienza en Florencia en la primera mitad del siglo XV con Filippo Brunelleschi, en el caso de la arquitectura, con ese propósito de hacer resurgir esa arquitectura al modo de los antiguos. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una arquitectura al modo de los antiguos? Para resolver eso, Brunelleschi lo que hace es fijarse en un edificio antiguo que hay en Florencia, ¿no? Que está frente al Duomo, o sea, la catedral. Es un edificio de planta octogonal que se llama baptisterio, es donde se bautiza, y se creía, aunque es un edificio del siglo XI, se pensaba que era un edificio construido en la antigüedad romana y que había sido un templo dedicado a Marte. Por eso atiende Brunelleschi a esta arquitectura. ¿Y qué es lo que va a destacar en esta arquitectura? ¿Qué va a reconocer? Va a reconocer la existencia de, primero, simetría, ¿verdad? Como vemos principalmente en la planta. Y en la vista, entonces podemos dividir el edificio en tres partes, o sea, una tripartición horizontal. También podemos decir una estratificación horizontal, porque está el edificio dividido en estratos que se superponen, ¿verdad? Como en capas superpuestas. La más baja hace las veces de una base, la intermedia es el cuerpo principal y la superior el coronamiento, la terminación, ¿no? La culminación del edificio. Entonces, en esa parte intermedia, en el cuerpo, el segundo cuerpo, digamos, del edificio, encontramos el uso de los órdenes clásicos, columnas con capiteles, ¿verdad? No se llega a distinguir en esta foto, pareciera corintios, que sostienen arcos de medio punto. Bueno, y colores, ¿verdad? Entonces muy discretos, blanco y gris. Vamos a ver que todas estas características las asume Brunelleschi para recrear esa arquitectura. Aquí vemos entonces, en una figura en tamaño más grande, podemos ver entonces cómo esas características, ¿verdad?, que Brunelleschi va a tomar de esta arquitectura. Aquí otro edificio del siglo XI, tiene parte también del siglo XIII, es una iglesia que está en una colina muy próxima a Florencia, San Miniato al Monte. Es también entonces arquitectura románica, pero es un románico, el italiano, que tiene muy presente la arquitectura romana, ¿no?, de la antigüedad. Entonces encontramos un frente muy plano donde hace esta división de la fachada, ¿no?, a través de una sucesión de columnas con capiteles corintios, ¿verdad?, o semejantes, y arcos de medio punto. También utilizando esos colores, ¿verdad?, blanco y gris, y la parte superior es una especie de frente de templo antiguo. Bueno, esta es la primera obra que le tocó construir entonces a Brunelleschi para poner en marcha, implementar ese lenguaje. Y entonces vemos que es una planta cuadrada que él a través la corona mediante 4 pechinas con una cúpula semiesférica que tiene una linterna. Y como en el interior del edificio utiliza
esos elementos, ¿verdad?, de los arcos, y nos llegamos a ver, porque es muy pequeñita la imagen, de las columnas o pilastras, que es como una columna, ¿verdad?, que está como aplastada contra el muro. Tenemos esta fachada, entonces, que también hace Brunelleschi, de el Hospital de los Inocentes. Era un hospicio para niños huérfanos. Y lo que hace Brunelleschi es la loggia, ¿verdad?, esta galería compuesta en base a columnas corintias y arcos de medio punto. Hay una tripartición en este edificio, porque vemos un basamento que está conformado por la escalinata de gran altura, como vemos midiéndola con la traffic, ¿verdad?, que está al lado. Después ese cuerpo principal y esa terminación a través de ese muro liso perforado muy plano, perforado con estas ventanas que están repartidas siendo un módulo, ¿verdad?, como todo la galería. Esa loggia, ¿verdad?, donde trazar un cubo, si tomamos las dimensiones del alto de la columna, el intercolumnio y la distancia de la columna al muro. Y vemos ese uso, ¿verdad?, esos colores, o sea, digamos, a falta de color. La arquitectura gótica se caracterizaba por el colorido, y aquí hay esa ausencia de colorido, simplemente blanco y gris, que es pietra serena, una piedra que se conseguía cerca de Florencia. Vemos el patio también, entonces, de este Hospital de los Inocentes, que es un patio de tipo claustral. Vemos otra vez la fachada. Bueno, y otra obra, entonces, que le tocó hacer a Brunelleschi, se encargan los Medici, es la Basílica de San Lorenzo. Una basílica que, como pueden ver, nunca se llegó a hacer la fachada. Tiene una planta basilical, o sea, una planta en forma de cruz latina, y con la nave central, la mayor, más alta, por eso tiene iluminación en la parte superior. Se puede iluminar de ese modo esta nave. Y las dos naves menores a los lados también tienen iluminación, ventanas laterales. Bueno, como están divididas, separadas las naves por estas columnas que sostienen entonces arcos de medio punto. Y la cubierta, aunque la cubierta de la iglesia está realizada en base a cabreadas de madera y tejas, en el interior, ¿verdad?, tienen en la nave central esta terminación plana de casetonado, y un casetonado al modo del que contiene el Panteón de Roma, y a los lados bóvedas vaídas, como pasa en el caso de esta galería de frente, ¿verdad?, de el Hospital de los Inocentes. Vemos otra iglesia construida por Brunelleschi, entonces vemos cómo mantiene ese mismo lenguaje, también los colores que se usan en el interior del edificio, ¿verdad?, el blanco y la pietra serena de gris. Otro edificio, la Capilla Pazzi de Brunelleschi, esta capilla de la familia Pazzi, que tiene entonces esta planta rectangular, pero donde se recompone la centralidad a partir de esa cúpula, ¿verdad?, que está
en la parte media, ¿no?, de la planta. Por delante, entonces, esta galería que solo tiene un arco en la parte central, y a los lados las columnas que sostienen un entablamento. Sobre el entablamento lo que se denomina ático, ¿no? Entonces esa parte, ese plano totalmente liso que está por encima del retablo, del entablamento y la cornisa. Bueno, como vemos, algo que es característico, entonces decíamos, de esta arquitectura renacentista en Florencia, es el uso de un módulo que se vuelve explícito, ¿no? Como en este caso, en el ático, vemos esa división a partir de esos elementos verticales que continúan las columnas y cómo se dividen la parte que queda entre esos elementos verticales en 4, marcando así un módulo con el que estaría compuesto todo el edificio, o al menos nos lo muestra así a nuestra mirada, ¿verdad? Entonces se nota, es un edificio donde prima la razón humana, prima la matemática, ¿no? Esa división clara de medidas que el hombre puede dominar. No es porque hubiera un rechazo a Dios, que no lo había en el Renacimiento, ¿no? Como una oposición entonces a esa dedicación que tiene el gótico a lo divino, ¿no? Esa referencia continua, que es como inconmensurable esa altura, sino que hay en este momento un reconocimiento del hombre como imagen, creado a imagen de Dios, y como entonces en esa razón humana se encuentra algo divino. Entonces hay que es por su origen. Entonces hay esa admiración por el hombre y sus cualidades. Vemos aquí entonces la imagen con más detenimiento. Bueno, en esta época muchos se interesan también en Florencia por la lectura de la obra filosófica de Platón. Entonces Platón, un filósofo del siglo IV a.C., muy grandioso, y uno de sus libros, en uno de los libros comenta que la figura geométrica más perfecta es el círculo. Entonces los renacentistas van a intentar hacer iglesias cristianas de planta circular, algo que va a resultar muy difícil porque en la iglesia cristiana las ceremonias principales requieren de un altar y está el sacerdote junto al altar, que es donde ocurre lo más importante sobre el altar, ¿verdad? Y todo el pueblo del otro lado o a continuación, pero todos de un mismo lado. Entonces, si se piensa en la forma circular, el punto más importante es el centro. Entonces, aquí sería contradictorio ubicar el altar en el centro, porque el pueblo tendría que estar solo en una mitad, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, hay muchos estudios de artistas famosos de la época, como en este caso vemos el mismo Brunelleschi o este otro dibujo de Leonardo, que intentan resolver esa contradicción entre lo funcional y lo formal cuando se trata del uso de una planta circular para una iglesia cristiana. Bueno, estas son ruinas romanas, ¿no? Ruinas, porque ¿qué pasa? En Florencia no había ruinas romanas. Brunelleschi conocía la arquitectura de los antiguos por lo que había leído de Vitruvio, que era una obra que no tenía dibujos, era solamente explicaciones verbales, ¿no? Y sus viajes a Roma, donde había medido con mucho cuidado las ruinas, pero después llegaba a Florencia y no tenía un modelo inmediato, ¿verdad?, para esa recreación suya. Entonces, ¿qué vemos? Cuando contemplamos estas ruinas romanas, ¿verdad?, este arco de triunfo, estas termas romanas, mercado de Roma, estos edificios, lo que vemos son edificios enormes, ¿verdad? Y con esa
masa enorme, ese peso enorme, ese peso visual que representan, ¿no? Muy grande, nos transmiten entonces como una impresión de algo, bueno, muy que merece respeto, ¿verdad? Algo solemne. Y además de solemne, algo que va a permanecer, como que no hay quien lo va a mover de ahí, ¿verdad? Entonces algo permanente, solemne, que merece respeto, que, bueno. Entonces lo que vemos es que estos elementos, estas características de esta arquitectura de los antiguos, no estaban rescatadas en la arquitectura de Brunelleschi, que era como muy sutil, muy plana, ¿verdad? Muy liviana. Vamos a ver aquí otras ruinas romanas, ¿no? El Coliseo, dos acueductos por donde se llevaba el agua a la ciudad de Roma, el templo de Vesta, es un templo de planta circular. Bueno, vemos cómo los antiguos romanos habían tomado de Grecia los órdenes clásicos. Aquí estamos presentando un edificio griego, ¿verdad? Que todos conocen ya, que es el Partenón. Y bueno, ¿qué consisten estos órdenes clásicos? Principalmente, los órdenes se componen de columnas y entablamentos, ¿no? Entonces, la columna, que está compuesta de fuste, base y capitel, y por eso hace referencia a la figura humana, ¿verdad? Porque por sus proporciones y por tener un cuerpo, una cabeza y unos pies, entonces es algo que remite a la figura del hombre. Y en la parte, y eso siempre sostiene la columna, ese entablamento que está compuesto entonces por esa parte de sostén, ¿verdad? Y la cornisa superior. Bueno, sabemos los griegos tenían esos tres órdenes clásicos, ¿no? Que son el orden dórico, como el del Partenón, el jónico y el corintio. Y aquí vemos entonces una representación de un hombre con toga, ¿no? Un magistrado, probablemente, que eran los que usaban togas, los abogados, ¿verdad? Los que discutían en las reuniones del Senado, eran miembros del Senado, etc. Bueno, usaban toga, que era esta especie, ¿verdad?, de manto que se enrollaban en todo el cuerpo, tenía muchos metros de largo y era muy difícil colocárselo, pero era como el uniforme, ¿verdad?, de dignidad, distinción, de ocupar ese lugar en la sociedad. Y por al lado vemos un dibujo de un artesano, ¿verdad?, que está recostado sobre un pilar y con un vestido muy informal, una túnica muy sencilla, ¿verdad?, como se usaba en la antigüedad, corta, sencilla, bueno. Y entonces hay una comparación en esto de cómo es un pilar y cómo es una columna. Mientras que el pilar puede tener cualquier forma, ¿no?, cualquier tipo de sección y además cualquier relación entre su sección horizontal y la altura, puede ser o muy finito y alto o muy chato, ¿verdad?, y ancho, no importa la relación, porque no hace relación a la figura humana. En cambio, la columna, sí, es como un hombre togado o como un hombre uniformado, ¿no?, que tiene unas reglas, ¿no? Y eso le da a la columna una especial dignidad, como que impone respeto, ¿verdad? Da una imagen solemne, ¿no? Es algo no informal, sino algo que se presenta de un modo muy cuidado, ¿verdad?, inspirando ese respeto, esa distancia. Bueno, los órdenes clásicos lo vemos aplicados en Roma, por ejemplo, en un edificio que se conservaba en bastante buenas condiciones, se conserva como el Panteón romano. Entonces, con este pórtico de columnas corintias que sostienen ese enorme frontón y tiene por detrás
esa cúpula inmensa de 43 metros de diámetro con el óculo central. Bueno, este edificio, ¿verdad?, construido en hormigón por los romanos y que por dentro tiene ese casetonado esa terminación en tipo casetonado en la cúpula y dentro esas columnas también y nichos. Bueno, va a ser un edificio que va a inspirar mucho a los renacentistas que trabajan, especialmente los que van a trabajar en Roma. Vemos aquí el edificio, entonces una imagen del interior también, de las proporciones enormes, ¿no?, del edificio. Bueno, cómo esta arquitectura clásica es, especialmente en el caso de los antiguos, se inspiraba en la naturaleza. Por ejemplo, un edificio de planta centralizada se inspira en una forma como la la estrella de mar, o otro que no me sale ahora el nombre, ¿verdad?, erizo de mar, exacto, o cómo se puede asimilar la forma de un palacio francés después con la forma, por ejemplo, de una langosta de mar. Pero siempre los edificios, la arquitectura clásica remite al hombre, al ámbito humano. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos hablar de los edificios clásicos como poseedores de una cara y una espalda. Tienen, entonces, como el hombre, ¿verdad?, cara y espalda. Y también podemos reconocer, entonces, en composiciones tradicionales de los edificios, como esta iglesia o algo, o templo, no sé, oriental, ¿verdad?, que tiene dos torres y una gran cúpula, con la figura de un soberano que está protegido por sus dos guardianes, ¿verdad? O también ese mismo tipo, esa tipología, ¿verdad?, se traslada, vemos en ese edificio oriental del centro y cómo se traslada a un edificio, ¿verdad?, neoclásico de la arquitectura a lo mejor norteamericana. Bueno, lo mismo el tema de la sombrilla, ¿no?, relacionado con el arco, relacionado con esa cúpula, ¿no?, de esa especie de baldaquino, ¿no?, que vemos también a la derecha. Como en los elementos, también los jarrones, lo que llamaríamos vasos antiguos, ¿verdad?, también tenían esa relación con la figura humana, ¿verdad?, cómo encontramos la simetría propia del cuerpo humano y esa disposición en un cuerpo principal, unos pies y una terminación, ¿verdad?, una culminación que sería la cabeza, ¿no? Lo encontramos en estos jarrones. En el de más abajo, la culminación sería esa curva, ¿verdad?, hacia afuera. Bueno, es Donato Bramante, el arquitecto que va a trabajar en Roma. Antes había trabajado en Milán también, y en Roma trabaja al servicio del Papa. El arquitecto va a ser quien va a encontrar un lenguaje que incorpore al modo de los antiguos esas características que decíamos que había dejado Brunelleschi de lado, dándole un carácter mucho más volumétrico a esta arquitectura. Y al resolver de modo volumétrico esta arquitectura con un lenguaje muy acabado, pues permite entonces que este modo de hacer arquitectura sea trasladado a otros con mayor facilidad, a edificios, ¿verdad?, que cumplen con funciones no de la antigüedad, sino propias de la época, ¿verdad?, del siglo XVI, en el que trabajaba Bramante. Vemos este edificio entonces compuesto por esa planta de tipo circular, con un basamento, y sobre ese basamento una columnata, ¿no?, entonces circular,
columnas toscanas o dóricas que soportan un entablamento curvo y están terminadas por una balaustrada. En la parte interior vemos entonces un cuerpo inferior que sostiene otro cuerpo superior de la misma sección y que este último está coronado por una cúpula semiesférica. Bueno, vemos entonces este edificio que fue importantísimo en su época, San Pietro in Montorio, es el edificio que donaron los Reyes Católicos a Roma para el sitio como monumento, ¿verdad? Recordatorio del sitio donde se dice que fue crucificado San Pedro. Vemos el claustro de Santa María del Apache, también diseñado por Bramante. Entonces, este claustro es un patio cuadrado, entonces rodeado por pilares que sostienen arcos de medio punto. Sobre los pilares, Bramante coloca pilastras, ¿no? Que son estas columnas aplanadas, ¿no? Contra el pilar. Y esas pilastras entonces están sosteniendo un entablamento que termina con una cornisa y sobre esta comienza el segundo cuerpo del edificio. Fíjense que para darle las características propias del Renacimiento, de esta arquitectura que quiere transmitir una impresión de equilibrio, serenidad, busca entonces continuar los elementos de la planta baja en la planta superior, en el cuerpo superior. Coloca allí entonces una serie de pilares, también con pilastras sobre los pilares y con, en este caso, ¿verdad? Entonces terminados con capiteles corintios y sostienen estos pilares un entablamento recto, ¿no? Coronado también por una cornisa. Pero fíjense que la distancia entre los pilares es excesiva para el ojo, ¿verdad? Parece como que si no le colocamos un soporte intermedio se va a caer ese entablamento. Entonces eso es lo que hace Bramante, coloca unas columnitas muy finas entre los dos pilares. Bueno, una solución que no resulta muy buena porque es como una especie de poner un parche, un arreglo para algo que no está resuelto de un modo perfecto. Fíjense, aquí otras imágenes del claustro donde vemos esas columnas y a la derecha, abajo vemos también cómo resuelve de un modo también bastante imperfecto el encuentro entre los dos planos, ¿verdad? Que conforman dos paredes, digamos dos planos del patio. ¿Por qué? Porque esta arquitectura pasa aquí como pasó con los antiguos. Es una arquitectura que se va desarrollando como un sistema que se va perfeccionando a través de una modalidad de uso, ¿verdad? De esquema y corrección de uso y corrección, ¿no? No sale la palabra en este momento. Bien, entonces esto había que... Vemos otro dibujo, ¿verdad? De este edificio. Vamos a ver cómo corrige ese tema aquí en este Palacio Caprini o Casa de Rafael, porque allí vivió Rafael, que Bramante diseña en el 1512. Bueno, el palacio, entonces vemos que tiene dos cuerpos, ¿verdad? Uno inferior, compuesto por pilares que sostienen arcos de medio punto. Este cuerpo inferior con
almohadillado rústico, muy sobresaliente, ¿verdad? Entonces muy fuerte. Se supone que tiene que tener algo más liviano en la parte superior para dar esa imagen de serenidad, de equilibrio, ¿verdad? Propia de esa sensibilidad del Renacimiento. Entonces, en la parte superior, Bramante va a colocar columnas, pero para resolver el tema del peso visual, en vez de una sola columna, coloca columnas dobles o pareadas, se puede decir también, ¿no? Entonces, de este modo, pues, queda mucho mejor resuelto el tema, entonces, del peso visual que ofrece el entablamento y cómo está sostenido, ¿verdad?, por estas columnas. Vemos una imagen mayor. Bueno, vemos aquí el proyecto de Bramante para San Pedro, que es en 1506. El Papa Julio II le encomienda la construcción de una nueva iglesia de San Pedro. La anterior, la que estaba hasta ese momento, estaba en muy mal estado y era del siglo IV. Bien, entonces propone Bramante tirar totalmente abajo la iglesia del siglo IV y construir un edificio con planta de cruz griega, o sea, una cruz que tiene los 4 brazos del mismo largo, y estos se inscriben en un cuadrado, ¿no? El centro de la cruz griega está rematado por un tambor y una cúpula semiesférica con linterna, como podemos ver en esta medalla conmemorativa, que es el único elemento que nos queda de ese diseño, ¿verdad?, de Bramante, además de la planta. Los otros que vemos aquí en esta imagen son reconstrucciones, ¿no?, que se han hecho en base solamente a estos datos. Bueno, cómo están cada una de esos brazos de la cruz griega termina en ábsides semicirculares. Y bueno, en el sentido diagonal se generan otras 4 cúpulas de menor tamaño. Bueno, como vemos aquí brevemente, como el diseño entonces de Bramante no lo pudo concluir este arquitecto porque fallece unos 10 años después de realizar la planta esta, ¿verdad? Y bueno, pasa después a manos de varios arquitectos, terminando en Miguel Ángel, que es quien define finalmente el proyecto y la plaza que Bernini realiza, entonces varios años más tarde. Vamos el dibujo de Bramante y la última entonces realización entonces de ya lo que se hizo realmente, que pertenece. Y vemos entonces una imagen de esta Basílica de San Pedro, entonces en la actualidad,